Contratación pública, episodio 110. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todas estas cosas de la contratación pública. 8 de abril de 2022, episodio número 110, episodio que vamos a dedicar a continuar hablando sobre la modificación de los contratos públicos. Pero antes, cuando estás preparando una licitación, ¿cómo analizar cada criterio de adjudicación? ¿Cómo abordar el cálculo de la oferta económica? ¿Prefieres aprender a base de ensayo-error o prefieres aprender de mi experiencia? Pues esto y muchas cosas más son las que aprenderás en mi curso para vender a la administración. Saber, saber hacer y saber estar. En escuelacp.com y pronto en luisgracia.es. Ya te contaré. Y ahora sí, sigamos hablando de la modificación de los contratos públicos. Los contratos, ya sabemos, no se escriben en una lápida, en una piedra. Menos mal, porque las necesidades que resuelve un contrato pueden cambiar o también a la hora de ejecutar nos podemos encontrar con que lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas pues es insuficiente o está incompleto. En cualquier caso, hay circunstancias que pueden hacer necesario un cambio o modificación del contrato y por eso es importante conocer cómo funciona la modificación de los contratos públicos. En el episodio anterior, el 110, te hablé sobre la modificación de los contratos en general, las causas o situaciones por las que se puede modificar un contrato y también sobre cuál es nuestra situación, la situación del contratista ante la modificación de un contrato. En este episodio vas a conocer con más detalle los dos tipos de modificaciones que prevé la Ley de Contratos del sector público, las modificaciones previstas y las modificaciones no previstas o imprevistas. Así que vamos ya al asunto y hablemos de la modificación de un contrato público por una causa prevista. Los órganos de contratación tienen la posibilidad de establecer en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación la previsión de que el contrato sea modificado. Previsión que no implica la obligación de modificar, obviamente, pero que facilita mucho la modificación si se da el caso, si es necesario. Primero, las condiciones que tienen que darse para que la modificación se pueda dar, es decir, señalando exactamente qué situaciones se han de dar para que se acuda a la modificación. El alcance de la misma modificación, por supuesto, y sus límites, es decir, la modificación tiene que estar claramente definida y también acotada. La modificación, por supuesto, debe estar tasada, debe contener un presupuesto y en ningún caso debe suponer una variación de los precios unitarios que haya establecidos, si es que los hay. Las modificaciones de los contratos se miden en euros, por eso, y si se prevé una modificación, debe estipularse de cuánto dinero estábamos hablando. Y, por supuesto, la modificación debe respetar o no cambiar en absoluto el objeto del contrato, su propósito o fin previsto. La modificación no puede desvirtuar el propósito o finalidad del contrato. En lo esencial, se debe seguir con el mismo objeto del contrato. La modificación no puede suponer un cambio de eso. Bien. La cuestión es que cuando en un pliego de cláusulas administrativas se prevé la modificación del contrato, esta debe detallarse. No vale cualquier cosa. Y lo cierto es que esto tiene mucho sentido y resulta coherente con lo que establece la ley en general. Por un lado, si se prevén modificaciones, los licitadores necesitamos conocer con precisión el alcance y coste de esas modificaciones. Al fin y al cabo, recordemos, las modificaciones previstas en los pliegos son obligatorias para el contratista. Así que el contenido detallado de la modificación prevista debe ser conocido y accesible por parte de los licitadores antes de plantear su oferta. En el episodio anterior comentamos distintos ejemplos de modificación del contrato. Volvamos sobre ellos para ver cómo encajaría la previsión de modificación en el pliego de cláusulas administrativas. Tenemos el ejemplo del ayuntamiento que contrata con una empresa los servicios de organización y ejecución del programa Actividades de Raqueta, los cursos de pádel y de tenis. En este caso, en el pliego, se puede prever fácilmente la modificación del contrato, tanto al alza
como a la baja. Si a los cursos se apunta más gente de la inicialmente prevista, si hay más demanda, se puede prever que el contrato se modifique para crear nuevos grupos u horarios que sirvan para atender a esa mayor demanda. Y también lo contrario, si a los cursos se apunta menos gente de la inicialmente prevista, pues se puede prever la modificación del contrato contemplando la reducción de horarios o grupos. Bueno, en este caso resultaría sencillo, ¿verdad?, atender a los requerimientos que establece la Ley de Contratos del Sector Público para que se pueda prever una modificación en el pliego de cláusulas administrativas y luego en el contrato. Veamos. Condiciones que tienen que concurrir para que la modificación se pueda dar. Bueno, pues en este caso, más o menos gente apuntada a las actividades de raqueta. Alcance de la modificación y límites. Bueno, pues mira, creación o supresión de un máximo de 2 grupos y horarios. Presupuesto, en proporción al aumento y reducción, según la justificación del cálculo del presupuesto base de licitación incluida en el pliego de cláusulas administrativas. ¿Respeta el objeto del contrato? Por supuesto, la modificación no supone un cambio de las condiciones del contrato. Bueno, fácil, ¿verdad? Porque es que, en definitiva, la posibilidad de prever las modificaciones tiene su lado bueno y su lado no tan bueno. Bueno, porque como contratistas nos permite conocer desde el primer momento y con bastante precisión cuáles son las modificaciones previstas y que se pueden dar. No tan bueno porque la obligatoriedad de detallar hasta ese punto las modificaciones hace que por parte del órgano de contratación se trate de acertar a la primera y a la vez resulte complicado plantear modificaciones desde el primer momento, salvo que éstas sean muy evidentes, como en el caso del ejemplo. Otra de las particularidades de las modificaciones por causas previstas en el contrato es que éstas no pueden suponer más que el equivalente a un 20% del presupuesto base de licitación, algo que es razonable. La verdad es que modificar mucho más de esa cantidad de manera prevista, ¿verdad?, pues quizá no es modificar, es incluso otro contrato. Y por último, las modificaciones previstas en un contrato forman parte del valor estimado del contrato y, por tanto, en la formación del expediente de contratación, el órgano de contratación tiene que asegurar que indicar las fuentes de financiación del contrato, incluidas sus modificaciones, porque esta es otra historia. Recordemos que cuando una administración necesita comprar algo, y da igual que sea una obra, este proceso, que para nosotros los contratistas es transparente, en el sentido de que no nos enteramos, sucede de puertas adentro de la administración. Lo interesante es que cuando presentamos nuestra oferta, el órgano de contratación sabe de dónde saldrá el dinero para que cobremos. Y mejor aún, es que el dinero está reservado, esperando nuestra factura. Entonces, ¿qué pasa cuando en una licitación se prevé la modificación del contrato y el mayor coste que ésta pueda suponer? Bueno, pues que ese mayor coste forma parte del valor estimado del contrato y, por tanto, que el órgano de contratación tendrá dinero reservado para atenderla si llega el caso. Esto, desde nuestro punto de vista, es lo idóneo. ¿Y qué pasa cuando la modificación del contrato no estaba prevista? Desde luego que no nos quedamos sin cobrar. De la administración siempre se cobra. El problema es que la administración tendrá que buscar ese dinero para pagarnos, lo que provocará que en lugar de cobrar a los 30 o 40 días, acabemos cobrando a los 3, 4, 5 meses. La cosa cambia y mucho. Así que hablemos ya de la modificación de un contrato público por causas no previstas. A ver, lo normal es que en los pliegos y, por tanto, en los contratos no se prevean modificaciones. Por eso, cuando hay una modificación, generalmente es una modificación no prevista. Las modificaciones no previstas solo pueden darse cuando se trata de introducir alguna variación o cambio indispensable. Y además existe una justificación, y no una justificación cualquiera, como puedes imaginar. Como no podía ser de otra manera, la Ley de Contratos del Sector Público establece las causas posibles por las que se puede modificar un contrato. Vamos a conocerlas. El primer supuesto que contempla la ley es que resulte necesario añadir nuevas unidades o prestaciones adicionales al contrato. Volvamos al ejemplo comentado en el episodio anterior y también comentado antes, hace un momento, sobre el contrato de servicios de organización y ejecución del programa a actividades de raqueta. El supuesto de añadir nuevas unidades encaja perfectamente y justifica la necesidad de modificar el contrato debido a que hay que añadir nuevos grupos y horarios, por lo que aludir a esta cuestión bastaría para justificar la modificación.
Aunque, para retorcerlo un poco más, supongamos que el ayuntamiento detecta que existe una demanda, una necesidad de incluir clases de bádminton, algo que podríamos entender que es una prestación adicional. A ver, las clases de bádminton no estaban inicialmente previstas, aunque son deporte de raqueta y sería razonable incluirlas dentro del mismo programa de actividades de raqueta, por lo que lo normal sería que esta actividad de bádminton también la gestionase el mismo contratista que lleva a cabo la organización y ejecución del programa a actividades de raqueta, que en principio es tenis y pádel. Bueno, hasta aquí todo bien. Lo que ocurre es que la ley solo permite añadir nuevas unidades o prestaciones adicionales cuando el cambio de contratista no sea posible y que además no lo sea por razones fundadas. Estas razones que justifican que no haya un cambio de contratista y por tanto una nueva licitación para atender esta prestación adicional son: primera, que el cambio de contratista implique un cambio en las características técnicas, que implique características diferentes a lo que hay hasta ahora. Esto podría ser, es incompatibilidad, ¿verdad? Y esto es una cosa que se aplica especialmente en los casos de contratos de suministro, también en muchos otros casos. Pero bueno, en nuestro ejemplo, pues quizá no se daría. La clase de bádminton pues no tiene que ver con la de pádel y por tanto que la imparta otra empresa no sería incompatible con el resto de clases. Oye, aunque por otro lado se necesita o resulta muy conveniente que la organización y coordinación de las actividades de raqueta sea común. Y bajo este supuesto, pues quizá pueda tener cabida esta cuestión de la incompatibilidad. De hecho, parece que si se sabe escribir bien, casi todo se puede hacer encajar. Venga, siguiente razón. Por un aumento de costes. Este es el típico sale más cara la salsa que los caracoles. Y en este caso se podría entender que es aplicable a nuestro ejemplo, ya que los costes de gestionar las clases de bádminton junto con las de pádel y tenis es menor que el coste de gestionar el bádminton individualmente. Existe lo que se conoce como una economía de escala. Tercera razón. Los problemas posteriores con el uso o mantenimiento. Una razón que a priori es aplicable a la compra de un suministro, pero que si se quiere forzar igualmente sería de aplicación en nuestro caso, ya que resulta conveniente tanto para la administración como para los usuarios que el servicio sea prestado por un único contratista, que haya un único interlocutor. Bueno, en resumidas cuentas, fíjate porque la ley orienta a que la primera opción sea licitar esas nuevas unidades o prestaciones adicionales. De ahí que el órgano de contratación deba justificar que es mejor modificar el contrato que volver a plantear una licitación para atender esas nuevas unidades o prestaciones. Por cierto, este supuesto o causa de modificación del contrato, el hecho de añadir nuevas unidades o prestaciones adicionales al contrato, tiene un límite bastante alto, ya que la modificación en cuestión y todas las modificaciones que haya podido tener el contrato antes no pueden sumar el equivalente a un 50% del presupuesto base de licitación del contrato. Menuda limitación, ¿verdad? Un 50% es mucho dinero. Llegar a esa cifra es, bajo mi punto de vista, casi como desvirtuar el contrato. No sé si alterar su naturaleza, desde luego, pero vamos a ver, de tanto no te has podido equivocar. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, luego volvemos sobre esta cifra del 50%. Vamos a por el segundo supuesto que contempla la Ley de Contratos del Sector Público para hacer una modificación no prevista de un contrato público, que es atender a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. Sigamos usando el ejemplo del contrato de servicios de organización y ejecución del programa Actividades de Raqueta. En este caso, supongamos que las instalaciones, algunas de las pistas de pádel y todas las pistas de tenis en las que estaba previsto llevar a cabo el contrato, tienen que ser reparadas debido a que unas lluvias torrenciales han causado daños en el terreno. A consecuencia de esta reparación, pues se modifican los lugares de impartición de estas clases, aunque no se modifican los horarios ni los grupos, claro. Esta circunstancia hace necesario contar con más profesores, ya que la distancia entre las distintas ubicaciones en las que ahora se imparten las clases debido a este problema de las lluvias torrenciales y al tiempo de desplazamiento que hay entre las distintas ubicaciones, pues hace necesario incorporar más personal para atender las mismas clases. Antes el mismo profesor iba pasando de un grupo a otro y ahora esto ya no es posible. Bien, en este caso, las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que justifican la modificación del contrato deben reunir tres condiciones. Primera,
Que la necesidad de modificar el contrato se derive de algo que no se podía prever. Bueno, en este caso del ejemplo, unas lluvias torrenciales han provocado daños en el terreno en el que están las pistas. Esto es algo que no se podía prever. Segunda condición, que no se altere la naturaleza global del contrato. En el caso del ejemplo es así, no ha cambiado nada. El contrato de actividades de Requeta no ha sufrido modificaciones en cuanto a su propósito general y específico, ni se ha alterado su naturaleza. Y tercera condición, que la modificación y el total de las modificaciones que haya podido tener el contrato antes de esta en cuestión no supongan un incremento equivalente a un 50% del presupuesto base de licitación del contrato. De nuevo, el 50%. Bien, por tanto, podemos concluir que la Ley de Contratos del sector público permite la modificación del contrato en el caso de que se den auténticas circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. Y vamos ya a por el tercer supuesto de modificación del contrato, que la modificación del contrato no sea sustancial. La Ley de Contratos del sector público limita la aplicación de este tercer supuesto a que se justifique especialmente, así lo dice, la necesidad de la modificación del contrato. Esa justificación especial debe indicar por qué los trabajos o suministros que motivan la modificación no se incluyeron en el contrato inicial. Y parece razonable, ya que, recordemos, la ley solo permite añadir nuevos trabajos o suministros cuando el cambio de contratista no sea posible y que no lo sea por razones fundadas, bien argumentadas, o cuando sea necesario atender a circunstancias sobrevenidas, imprevisibles. En este caso, lo curioso es que la Ley de Contratos del sector público, pese a requerir una justificación especial, no ofrece una pauta para que se haga esa justificación especial de la necesidad de modificación. Ya ves. Lo que hace la ley en su lugar es decirnos qué es, a estos efectos, una modificación sustancial. Bueno, la ley nos dice que se consideran modificaciones sustanciales y, por tanto, no susceptibles de ser causa de modificación según este tercer supuesto, cuidado, no susceptibles de ser causa. Primera, y leo textualmente, pues oye, que la modificación, textualmente, que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación. Se han quedado anchos. La cuestión es, ¿y esto? ¿Cómo lo puede saber un órgano de contratación? Vaya usted a saber, el papel, ya sabemos, lo aguanta todo. Segunda, y de nuevo leo textualmente, que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. Joder, de nuevo cabe preguntarnos, ¿pero cómo va a saber esto un órgano de contratación? Y tercera, textualmente, que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. Bueno, a ver, de forma importante, dice. En fin, al menos en este caso, y esto sí que es útil, indica que se considera una modificación importante. Mira, pues, según la ley, modificación importante es que el valor de la modificación suponga más de un 15% del presupuesto base de licitación si se trata de un contrato de obras, o que el valor de la modificación suponga más de un 10% del presupuesto base de licitación si es un contrato de servicios o suministros. O también incluye la improbable posibilidad de que los trabajos objeto de la modificación estén dentro de otro contrato. Bueno, en esta enumeración de lo que la ley prevé como modificación sustancial, la verdad es que me he dejado algunos detalles que se aplican para contratos de más de $500,000 de euros en adelante, ¿no? El caso es que podemos resumir que este tercer supuesto es una suerte de cajón desastre al que los órganos de contratación pueden acudir cuando no saben por dónde salir para resolver una modificación que, por otro lado, seguramente será necesaria, ya que atendiendo a lo que se considera modificación sustancial, los órganos de contratación podrán acudir a este supuesto siempre y cuando la modificación no rebase los umbrales del 15% en obras y del 10% en servicios y suministros. Cajón desastre. Y en cuanto a la justificación, les bastará con hacer una prosa suficientemente convincente, y por qué no decirlo, enrevesada. Y esto es algo que a algunos les sale de forma natural, no tendrán que esforzarse mucho. En fin. Bueno, ahora que hemos comentado los supuestos de modificación de un contrato por causas no previstas en el pliego de cláusulas administrativas, hablemos de los verdaderos límites a la modificación de los contratos. Y para eso, recordemos,
En el caso de que la modificación del contrato tenga origen en añadir nuevas unidades o prestaciones adicionales, las modificaciones no pueden sumar el equivalente a un 50% del presupuesto base de licitación del contrato. En el caso de que la modificación del contrato tenga origen en atender a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, las modificaciones no pueden sumar el equivalente a un 50% del presupuesto base de licitación del contrato. En ambos casos, unos umbrales bastante altos. Un 50% es un mucho por ciento. Aunque el verdadero umbral es que la Ley de Contratos del sector público establece que las modificaciones de los contratos que no están previstas en el pliego de cláusulas administrativas y que, atención, supongan más de un 20% del presupuesto base de licitación, para que se puedan tramitar, deben contar con un dictamen del Consejo Consultivo que corresponda al órgano de contratación. Espera que te lo traduzco. A ver, empecemos por recordar que los consejos consultivos, cada comunidad autónoma tiene uno y además existe el Consejo de Estado, son órganos colegiados integrados por varias personas, en su mayoría juristas de reconocido prestigio y experiencia, y que existen para asesorar sobre temas jurídicos en general a las distintas administraciones públicas que les piden este asesoramiento. Es como una especie de supercomité de superexpertos, una especie de comité de sabios, para entendernos. No se les pregunta cualquier cosa a estas personas, ni se les molesta por cualquier minucia. Y lo que ocurre en la práctica es que, salvo que no haya otro remedio, salvo que sea completamente inevitable, a ninguna administración se le ocurre pedir un dictamen al Consejo Consultivo para modificar un contrato. Por lo que las modificaciones de los contratos se suelen quedar en, como mucho, el 20%. Pasar de esa cifra es algo que ni se plantean debido a que tendrían que pedir ese dictamen al Consejo Consultivo. Y digo como mucho el 20%, porque lo normal es que la Administración prefiera que la modificación se considere no sustancial, el tercer supuesto, para evitar hacer una justificación detallada. Recuerda que cuando la modificación tiene origen en añadir nuevas unidades o prestaciones adicionales o es para atender a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, se debe justificar en base a lo que prevé la ley. Por eso, lo normal será que tengamos modificaciones del contrato de, como máximo, un 15% si el contrato es de obras y de un 10% si el contrato es de servicios o suministros, llegando, como mucho, a un 20%. Y así resulta que, en la práctica, el hecho de evitar la burocracia por parte de la misma administración ejerce de verdadero límite a la modificación de los contratos, anteponiéndose incluso a la realidad y las necesidades que el contrato pueda tener. Y esto no es una opinión, esta es mi experiencia. En resumen, la Ley de Contratos del sector público prevé dos tipos de modificaciones de un contrato público. Las modificaciones previstas y que ya figuran en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación y que por tanto podremos conocer desde antes de presentar la oferta, y las modificaciones no previstas o imprevistas. En el caso de las modificaciones previstas, que se incluyan en el pliego no significa que se deban llevar a cabo, significa que de haber lugar a ser necesarias resultará muy fácil llevarlas a cabo. Lo interesante de este tipo de modificaciones es que cuando existe esa previsión de modificación, ésta se debe detallar de forma exhaustiva, contemplando las condiciones que se deben dar, el alcance de la modificación y también su valoración económica. El detalle exhaustivo resulta interesante porque cuando preparamos nuestra oferta podemos saber qué y por cuánto puede ser objeto de modificación el contrato. Modificaciones que pueden ser al alza o a la baja y que en cualquier caso no podrán suponer una variación del precio mayor al equivalente de un 20% del presupuesto base de licitación. La previsión de estas modificaciones también resulta interesante, ya que su importe es tenido en cuenta en los presupuestos del Poder Adjudicador, lo que facilita que las cobremos en tiempos normales. En cuanto a las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas, que son las más comunes, solo pueden promoverse cuando sea necesario introducir variaciones o cambios que sean indispensables. Por eso, cada modificación se debe justificar de forma exhaustiva. La Ley de Contratos del sector público ofrece hasta 3 caminos para que los órganos de contratación justifiquen y gestionen las modificaciones no previstas. Añadir nuevas unidades o prestaciones adicionales, atender a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles o llevar a cabo modificaciones que no sean sustanciales.
En todos los casos existen límites, topes para llevar a cabo las modificaciones. Esos límites están referidos al importe que la variación suponga sobre el presupuesto base de licitación. Esos límites, y especialmente las condiciones que existen para llegar a ellos, es lo que de verdad acaba limitando la modificación de los contratos, anteponiéndose incluso a las realidades o necesidades que las situaciones plantean. Y hasta aquí el episodio 110. En el próximo episodio terminaremos ya de hablar sobre la modificación de los contratos, porque aún nos quedan cosas, sí. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas y por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de 2 semanas, que la próxima semana es Semana Santa. Disfruta del descanso.